Hola, vamos a resolver otro problema de mecánica lagrangiana. Este problema es muy similar al péndulo simple plano que ya resolvimos en el video anterior. En esta ocasión, lo que se nos pide en el problema es determinar la ecuación de Lagrange de un péndulo. Es un péndulo simple plano en esencia, pero en esta ocasión el punto de apoyo o el punto a donde se fija, este punto de aquí, el punto donde se suspende el péndulo, va a estar desplazando horizontalmente. Y se va a desplazar horizontalmente de acuerdo a la siguiente regla. A este punto vamos a llamarle el punto XS, el punto de apoyo. Bueno, antes hay que dar el contexto de este esquema que está aquí. Hacia la parte superior en el eje positivo tendremos, esto es convención, la dirección positiva de las Y's, y horizontalmente y apuntando hacia la derecha tendremos la dirección positiva de las X. Entonces, en todo momento, durante el movimiento de este péndulo, esa masa que va a ser, déjenme cambiar de color, esta masa de aquí, este péndulo de masa m, esa masa siempre va a tener una coordenada x y siempre va a tener una coordenada y. Entonces, el problema va a ser encontrar la ecuación de movimiento que nos permita determinar en cada momento en el tiempo la posición de esa masa en sus coordenadas x y y. Claro, ahora más adelante vamos a cambiar a otra coordenada generalizada que será idónea para este problema, pero como nos podemos dar cuenta, esta coordenada x va a tener una componente, que va a estar dada por el vaivén propio del péndulo, y además va a estar desplazada de acuerdo a esta coordenada XS, que es donde se ubica el punto de soporte del péndulo, este punto de soporte, y además, ese punto que se va a estar desplazando va a obedecer a esta regla que está aquí. Es decir, sí, en esencia vamos a tener un péndulo que va a estar oscilando de izquierda a derecha, como normalmente lo hace un péndulo simple, pero además su punto de apoyo va a estar viajando hacia la derecha y va a regresar a la izquierda y hacia la derecha, izquierda, derecha, izquierda. Entonces va a ser un péndulo sujeto de un punto que está oscilando además. Parece un movimiento complejo, pero vamos a ver que realmente sigue siendo un problema bastante parecido al del péndulo simple. Y bueno, también sirve para practicar si se entendió bien cómo determinar la ecuación de Lagrange de un péndulo. Entonces, repito, en esta ocasión estamos hablando de un péndulo simple plano, es decir, que va a estar constreñido a moverse nada más en un plano. Olvidemos que pueda tener algún movimiento en una tercera dimensión. El largo de la cuerda está fijo, es L, y convenientemente vamos a estar necesitando este ángulo de aquí, el ángulo que va a describir el péndulo con respecto a la vertical. No necesariamente con respecto al eje Y, que sí, claro que sí, va a ser el mismo ángulo siempre, pero vamos a decir con respecto a la vertical porque no nos confundamos. Hay que recordar que este punto de apoyo va a estar oscilando, es decir, el péndulo se va a estar moviendo hasta una cierta amplitud máxima, que por cierto es esta A, y se va a desplazar de regreso hacia acá y va a volver para acá y va a volver para acá y para acá y para acá permanentemente. Entonces, bueno, vamos a comenzar por notar que este sistema es en esencia un sistema en 2D y tiene solamente dos coordenadas naturales. El sistema tiene dos coordenadas naturales. ¿Cuáles son las coordenadas naturales? Bueno, son las coordenadas que normalmente son más intuitivas siempre que nos piden ubicar algo en el espacio, o en este caso en un plano, y pues son estas, ¿no? X y Y.
coordenadas cartesianas del sistema cartesiano, muy simples, X y Y. No son las coordenadas idóneas para describir el movimiento del sistema o para describir su evolución en el tiempo, pero sí son dos coordenadas que naturalmente se nos vienen a la mente. Ahora, el problema tiene una constricción. Podemos escribir aquí. Sin embargo, existe una constricción que es la siguiente. La constricción, bueno, va a ser justamente esa regla que nos están dando para el punto de apoyo. XS, ese punto de apoyo, va a ser en todo momento igual a una cierta amplitud multiplicando una función oscilatoria en el tiempo. Esta omega es la frecuencia con la que va a estar oscilando ese punto de apoyo y t es el tiempo. X sub s es la coordenada en X de ese punto de apoyo que se va a estar desplazando horizontalmente. Entonces, nosotros sabemos que si el problema tiene dos coordenadas naturales y tiene una constricción, restamos a 2, le restamos 1, entonces nosotros sabemos que el problema se puede describir por medio de solamente una coordenada generalizada. El problema se puede describir con una, solamente una coordenada generalizada. ¿Cuál es esa coordenada generalizada? Bueno, a priori, quién sabe, no es necesario especificar cuál. Simplemente hay que darnos cuenta que si el sistema tiene dos coordenadas naturales, pero hay una constricción, entonces nada más se requiere una sola coordenada generalizada para describir el problema. Ahora, bueno, sí es muy sencillo decir cuál, ya desde el principio es muy intuitivo. Para ubicar en todo momento la configuración de este sistema o de esa masa, vamos a necesitar nada más de esta coordenada que es el ángulo que describe el péndulo con respecto a la vertical. A ese ángulo lo vamos a llamar teta, entonces la única coordenada generalizada que va a tener el problema va a ser el ángulo teta que describe la cuerda del péndulo con respecto a la horizontal. Aquí vale la pena reflexionar sobre esto un momento porque pues es cierto que si nosotros damos el ángulo con el que se está abriendo el péndulo con respecto a la vertical, a partir de ahí uno puede decir, bueno, ya con eso yo hago descomposiciones trigonométricas para saber la ubicación en Y y la ubicación en X, pero eso no hace que sea necesariamente determinista la posición o no hace que quede unívocamente determinada la posición en sus coordenadas X y Y de la masa del péndulo. Pero realmente sí, lo que pasa es que el problema lo complica un poquito, pero sí. ¿Por qué? Porque sabemos que la coordenada X va a estar dada por esa componente trigonométrica más esta parte de XS. Sin embargo, sí que sigue siendo determinista en el tiempo. Eso va a quedar más claro en un momento. Pero sí sigue siendo determinista porque de cualquier forma esa posición XS queda perfectamente determinada en el tiempo, en todo momento. Entonces, por eso es que nada más necesitamos de ese ángulo como la única coordenada generalizada. Repito, no nos vamos a detener mucho a reflexionar en este momento, aunque vale la pena hacerlo, porque va a quedar más claro en un momento. Vamos a pasar a escribir las coordenadas de transformación. Perdón, las ecuaciones de transformación. Las ecuaciones de transformación son simplemente relaciones geométricas que nos van a permitir a nosotros pasar de ese sistema de coordenadas naturales
justamente expresar la configuración del sistema, en este caso el péndulo, por medio nada más de la coordenada generalizada. Entonces, ¿cómo vamos a pasar de unas coordenadas a otras? Por medio de las siguientes ecuaciones de transformación. La primera de estas ecuaciones de transformación, bueno, es que la coordenada x, me regreso a ver el diagrama, la coordenada x va a ser siempre esta parte de la descomposición trigonométrica, va a ser esta parte de aquí del triángulo, más esta XS, o sea, va a ser este tramo de aquí más este tramo de aquí, la suma de los dos tramos. La parte de la descomposición del triángulo, para encontrar ese lado del triángulo, va a ser simplemente el largo de la cuerda, L, multiplicada por la función seno de teta, el ángulo que está describiendo esa cuerda con respecto a la vertical, y le tenemos que sumar cualquiera que sea el desplazamiento del punto de apoyo del péndulo, en este caso XS. Así de simple. La coordenada X de este péndulo, esta coordenada X, en todo momento va a ser esta XS más L por el seno de teta. Así de simple. Y bueno, la coordenada Y, esa es todavía más sencilla porque nada más hay que sacar la componente trigonométrica de ese triángulo, o más bien encontrar el cateto adyacente. Entonces, en este caso vamos a estar hablando de que esta coordenada Y, nada más hay que tener cuidado aquí, mucho ojo con el signo negativo que voy a poner aquí. ¿Por qué? Porque si vemos el esquema, tenemos la parte positiva hacia arriba. A lo mejor me faltó especificar al principio del problema, pero yo por elección pongo aquí al origen. Entonces la coordenada Y va a ser siempre negativa. Va a ser negativa y va a ser menos L multiplicando al coseno de teta. Un poquito de trigonometría nada más. Si nos damos cuenta, estas ecuaciones de transformación son muy parecidas a las del péndulo simple plano, nada más existe esa pequeña diferencia, ¿no? De tomar en cuenta este XS en todo momento. Entonces, bueno, además vale la pena especificar ese XS. Vamos a tener aquí L por el seno de teta más el valor de ese XS, que recordemos que es una cierta amplitud de movimiento, multiplicando a una función que oscila en el tiempo. Ahí tenemos. Entonces, ya que tenemos las ecuaciones de transformación, vamos a necesitar tener las componentes de la velocidad. ¿Esto para qué? Me adelanto un poco, pues para poder tener con ello la velocidad al cuadrado, de ahí pasar a encontrar la energía cinética, que va a ser parte importante o va a ser una de las componentes de la función lagrangiana. Entonces, me regreso, las componentes de la velocidad simplemente van a ser las derivadas en el tiempo de estas dos funciones que tenemos aquí, de x y y. Entonces, borré una letra de más. Las componentes de la velocidad, en este caso x punto, recordemos que este punto simplemente es notación, significa la derivada en el tiempo de x, va a ser igual pues a la derivada en el tiempo de esto que está acá. Vámonos término a término. El primer término. L es una constante, pero teta sí que depende del tiempo. Entonces voy a tener aquí L por la derivada en el tiempo de la función seno, va a ser coseno de teta, y por la regla de la cadena tenemos que multiplicar aquí por la derivada en el tiempo del argumento. En este caso va a ser teta punto, que significa la derivada en el tiempo de teta. Más, y le vamos a sumar la derivada en el tiempo de este segundo término. A es una constante, la derivada en el tiempo de la función seno es coseno de omega t, y hay que multiplicar por la derivada con respecto a t del argumento, que en este caso es simplemente omega, es una derivada elemental. Entonces, hasta aquí tenemos la derivada en el tiempo de x. La derivada en el tiempo de y,
es todavía más sencilla. La derivada de la función coseno es la función menos seno. Menos seno. Con este menos que está aquí se va a anular el menos y vamos a tener nada más L por el seno de teta y por la regla de la cadena por la derivada en el tiempo de teta o bien teta punto. Ya que tenemos las componentes de la velocidad, podemos pasar a escribir la energía cinética o bien vamos a poner aquí la velocidad al cuadrado. La velocidad al cuadrado o bien el cuadrado de la velocidad. La velocidad al cuadrado va a ser igual a x punto al cuadrado más y punto al cuadrado. Esto simplemente es teorema de Pitágoras. Entonces, va a ser todo esto que está aquí al cuadrado. Lo voy a escribir aquí abajo. L por teta punto por coseno de teta más a omega por el coseno de omega t. Todo esto al cuadrado. Eso es el x punto al cuadrado. Más el y punto al cuadrado, que va a ser L por teta punto por el seno de teta al cuadrado. Muy bien. Aquí no me voy a saltar ningún paso. Por si alguien necesito que esto quede claro. Si alguien se lo quiere saltar el álgebra, adelante, ¿no? Adelante en el video. Pero bueno, yo voy a desarrollar el álgebra tal cual. Elevando al cuadrado este primer paréntesis voy a tener L cuadrada por teta punto al cuadrado por el coseno cuadrado de teta más, eso fue el cuadrado del primer término, más el doble del primero por el segundo, va a ser más 2 veces L teta punto a omega por el coseno de teta por el coseno de omega t más el cuadrado del segundo término, esto que está aquí, su cuadrado va a ser a cuadrada, omega cuadrada, coseno cuadrado de omega t. Y por último hay que poner este otro término. Más L cuadrada, teta punto cuadrado, no va a caber aquí, lo voy a escribir en la línea de abajo. Más L cuadrada, teta punto cuadrado por el seno cuadrado de teta. Ahí está. Muy bien, a ver, el cuadrado del primer término más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo término, más este otro al cuadrado. Muy bien, me parece que vamos bien. Entonces, ¿aquí hay algo que pueda simplificar? Sí, aparentemente sí. Aquí puedo factorizar el factor común que tienen estos dos términos y voy a tener lo siguiente. Velocidad al cuadrado va a ser igual a L cuadrada, teta punto cuadrado, por seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta más todo lo demás que ya estaba escrito ahí, más 2 veces L teta punto a omega coseno de teta coseno de omega t más a cuadrada omega cuadrada coseno cuadrado de omega t. Aquí hay que recordar una noción elemental de funciones trigonométricas o una propiedad que nos dice que al sumar seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo, eso de ahí equivale exactamente a 1. Entonces todo ese factor es 1, voy a agregar otra hoja, todo ese factor es 1 y por lo tanto puedo yo reescribir aquí la velocidad al cuadrado como simplemente L cuadrada, teta punto cuadrado, más los otros dos términos que estaban ahí. 2L teta punto
A omega coseno de teta coseno de omega t. Digo, lo voy a reescribir simplemente como el resto de esos términos, pero pues no es tan simple, ¿no? Sí son varios términos, pero ni modo, ¿qué le voy a hacer? Los escribo otra vez. Coseno cuadrado de omega t. Ahí está. ¿Habrá por allí algún estudiante que se pueda saltar pasos de esto? Sí, claro que sí. Sobre todo mientras más practica uno, más fácil se va volviendo saltarse pasos, ¿no? Pero bueno, aquí en el video voy a seguir desarrollando el álgebra paso a paso. Muy bien. Entonces, eso es la velocidad al cuadrado. Ya que tenemos la velocidad al cuadrado, podemos escribir la energía cinética. La energía cinética. Y la energía cinética del sistema, recordemos que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Justamente lo que ya tenemos es esa velocidad al cuadrado. Entonces, simplemente cada uno de los términos que tenemos aquí arriba en esta expresión hay que multiplicarlos por un medio de la masa. Y vamos a tener lo siguiente. La energía cinética va a ser igual a un medio de la masa por L cuadrada por teta punto al cuadrado. Más, aquí multiplicamos un medio por 2, eso se hace 1, y me va a quedar nada más m por L por teta punto por A por omega por el coseno de teta por el coseno de omega t más un medio de la masa por omega cuadrada por, ¿qué me faltó? Me faltó la A. Un medio de la masa por A, que es la amplitud del movimiento del punto de soporte del péndulo, por omega cuadrada, está también va al cuadrado, por el coseno cuadrado de omega t. Ahí está. Esa es la energía cinética del sistema en todo momento. Como nos podemos dar cuenta aquí, digo, siempre vale la pena hacer estos problemas con calma. Ahorita me siento un poco presionado a terminar la explicación más o menos rápido, porque esto es más reflexión de comprensión del sistema que la parte operativa. Y me quiero centrar aquí en la parte operativa, pero bueno, cuando uno ve este tipo de expresiones también vale la pena reflexionar un poco sobre qué significa cada uno de los términos. Este término estoy seguro que aparece tal cual en la solución de la energía cinética para el péndulo simple plano. Entonces, esta es la componente de la energía cinética, el péndulo que tenemos en este problema, tiene una componente de su energía cinética dada simplemente por su oscilación, por estar oscilando el péndulo en sí, por estar yendo de izquierda a derecha, por su vaivén natural, ¿no? De péndulo. Pero también tiene una componente que viene puramente, esa energía cinética viene puramente por la oscilación horizontal que tiene el punto de apoyo del péndulo. Me voy a regresar un momento al esquema. Una de las componentes de la energía cinética de este péndulo viene, la primera que vimos allá abajo, porque el péndulo está oscilando de izquierda a derecha y de regreso, izquierda, derecha, izquierda, derecha. De ahí viene una parte de su energía cinética. El último término nos dice, también tiene energía cinética, energía por virtud del movimiento, porque el punto de apoyo va de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, izquierda a derecha. Y por último, esos dos movimientos se acoplan para generar este término de en medio. Aquí aparecen los dos. Aparece este coseno de teta que es característica de la oscilación pendular y este coseno de omega t que viene claramente por el movimiento del punto de apoyo. Entonces, este término de en medio es un término de acoplamiento. Es una energía cinética característica de este sistema acoplado, que no existiría este término ni para el péndulo sin el punto de apoyo de desplazamiento, ni para una masa que solamente se está desplazando sin tener esa componente pendular. Bueno, esa fue una digresión de la parte operativa. Vamos a volver al procedimiento. Ya tenemos la energía cinética. ¿Qué falta para poder escribir la función de Lagrange?
pues falta la energía potencial. La energía potencial, esta es muy sencilla, sabemos que la energía potencial es igual a la masa multiplicando la aceleración de la gravedad y multiplicando a la coordenada y. Simplemente para poder escribir esa energía potencial en términos de nuestra coordenada generalizada, pues recurrimos a la ecuación de transformación, que si ya la olvidamos está acá arriba. Y, ¿cómo se relaciona y con la coordenada generalizada? Así, menos L por el coseno de teta. Entonces, ponemos eso aquí en nuestra energía potencial y vamos a tener menos mg por L por el coseno de teta. Muy bien. Entonces, aquí tenemos la energía cinética y la energía potencial. Ahora sí, podemos escribir la función de Lagrange. La función de Lagrange, por definición, la función de Lagrange, también conocida como la lagrangiana, es igual a la resta de la energía cinética menos la energía potencial. Entonces, bueno, sustituyo esas dos cantidades conocidas y voy a tener lo siguiente. 1/2 de la masa por el largo de la cuerda al cuadrado por teta punto al cuadrado más el término de acoplamiento que es ml por teta punto por a por omega por coseno de teta por coseno de omega t más 1/2 de m por a al cuadrado por omega al cuadrado por coseno cuadrado de omega t, y a eso hay que restarle la energía potencial. Ojo con esto, la energía potencial ya trae un signo negativo, entonces aquí al restarlo me va a quedar esto con signo positivo, más mg por L por el coseno de la coordenada generalizada. Muy bien. Esa es la función de Lagrange, también conocida muchas veces simplemente como la lagrangiana del sistema. Esa es la lagrangiana del sistema. Si solamente nos estuvieran pidiendo la lagrangiana de ese sistema, ya habríamos terminado el problema, pero bueno, realmente lo que queremos es encontrar la ecuación de Lagrange. La ecuación de Lagrange. La ecuación de Lagrange, por definición, es la siguiente. Es relativamente simple. La derivada en el tiempo de la derivada parcial de la función lagrangiana con respecto a la velocidad generalizada, menos, hay que restarle, la derivada parcial de la lagrangiana respecto a la coordenada generalizada, y eso de ahí es igual a 0. Esa va a ser la ecuación de movimiento de este péndulo simple plano cuyo punto de apoyo se desplaza horizontalmente de acuerdo a una función oscilatoria sinusoidal. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacerlo paso a paso, ¿no? La derivada en el tiempo. Esto todavía no lo voy a resolver. Abro el paréntesis y aquí adentro del paréntesis voy a poner la parcial de la lagrangiana con respecto a teta punto. Pues vámonos término a término. En este primer término que está aquí aparece teta punto como una función cuadrática. Entonces bajamos este 2 de acuerdo a la regla de derivación y ese 2 al multiplicarse por ese 1/2 pues queda 1, queda m, queda l cuadrada y queda teta punto, nada más. El segundo término, aquí está, tiene este teta punto de aquí, entonces al hacer la derivada nos va a quedar más m por L, por A, por omega, por el coseno de teta, por el coseno de omega t, y listo, ahí está ese término. Y vamos a ver en dónde más aparece teta punto, aquí no y acá tampoco. Entonces esos términos se anulan al derivarse parcialmente respecto a teta punto. Ya terminamos de hacer la derivada parcial de la lagrangiana con respecto a teta punto, cierro paréntesis y abro otro paréntesis para poner la derivada parcial de la lagrangiana con respecto a teta.
En el primer término no aparece la coordenada generalizada, no aparece teta. Entonces esa derivada parcial se va a anular, va a ser 0. Aquí en el segundo término sí. Aparece aquí en donde está el coseno de teta. Entonces, al derivar parcialmente la función coseno, tenemos la función menos seno. Voy a tener menos ml por teta punto por a por omega por el seno de teta por el coseno de omega t, y ya, ¿verdad? Esa sería la derivada con respecto a teta de ese término. La derivada con respecto a teta de este término es 0, porque aquí no aparece teta. Es una constante con respecto a teta, entonces su derivada parcial se anula. Y por último, la derivada parcial respecto a teta de este término. Otra vez, ese coseno se va a hacer menos seno. Voy a continuar aquí abajito la expresión menos mg por L por el seno de teta. Y cierro el paréntesis e igualo todo esto a 0. Pongo aquí una coma y voy a continuar resolviendo esta cuadratura aquí en el siguiente renglón. Vamos a ver, voy a hacer la derivada en el tiempo de lo que está dentro nada más de este primer paréntesis. Entonces voy a poner el paréntesis. Esto es constante, esta teta punto, al derivarla con respecto al tiempo, se va a convertir en una teta 2 puntos, o bien la segunda derivada en el tiempo de teta. Aquí lo voy a poner y lo voy a borrar, pero nada más recordar que teta punto es la derivada en el tiempo de teta, y bueno, teta 2 puntos es la derivada en el tiempo de teta punto, o bien la segunda derivada con respecto al tiempo de teta. Esto simplemente es notación. Yo lo uso mucho porque es muy práctica la notación con puntitos y porque además se usa mucho en mecánica clásica. Es muy convencional. Entonces, aquí está esa parte y déjenme borrar estas flechitas que dibujé. Y la derivada en el tiempo de este segundo término, aquí hay dos factores que dependen del tiempo. Aquí este coseno de teta y también este coseno de omega t. Entonces vamos a tener que aplicar la regla de la derivada de un producto. Vamos a ver. Primero voy a derivar con respecto al tiempo esta coseno de teta y este lo voy a dejar intacto, el coseno de omega t. Vamos a ver cómo queda eso. La derivada de la función coseno es la función menos seno. Entonces voy a tener menos ml por a por omega por el seno de teta y hay que multiplicar por la derivada en el tiempo del argumento, es decir, por teta punto. Y el coseno de omega t se queda igual. Ahora voy a derivar otra vez exactamente el mismo término, pero ahora voy a llevar la derivada a este segundo factor coseno. Y voy a tener otra vez menos ml a omega por el coseno de teta por el seno de omega t y tengo que multiplicar por el argumento, pero el argumento es omega t, la derivada en el tiempo de ese argumento es omega, y al multiplicar por omega, pues voy a tener omega cuadrada aquí. Muy bien, ahí terminé con la derivada en el tiempo de esto que está entre el primer paréntesis nada más. Entonces, aquí ya con el segundo, pues simplemente voy a aplicar este menos a todos los términos que hay allá adentro y voy a tener, con respecto al primero, va a ser más, y continúo escribiendo aquí abajo, más ml teta punto a omega por el seno de teta por el coseno de omega t y menos, por menos me va a dar más otra vez, mgl seno de teta. Y todo esto de aquí va a ser igual a 0. Pongo una coma y continúo desarrollando. Ya casi terminamos. Ojalá no me haya equivocado en el álgebra. Ahorita vamos a ver. Vamos a ver, aquí hay un término que me parece que se puede anular.
Vamos a ver este de aquí. Tenemos ML a omega teta punto, ML a omega teta punto, seno de omega, coseno de omega t, coseno de omega t, pero este es negativo y este es positivo. Entonces, estos dos términos se anulan entre sí, que bueno, para simplificar ya un poquito al fin esta expresión, es muy larga, esto se anula con esto. Y bueno, ya nos quedan los otros dos términos, ¿no? Va a ser ml cuadrada teta 2 puntos menos ml a, me salió muy fea la a, menos ml por a por omega cuadrada por coseno de teta por el seno de omega t más mgl por el seno de teta es igual a 0. Y bueno, ya no se puede simplificar nada más. Terminamos. Esto de aquí es, por fin, la ecuación de Lagrange de este péndulo con desplazamiento horizontal. Es un tipo de péndulo con desplazamiento horizontal. ¿Cómo podría ser diferente? Bueno, simplemente que la regla del movimiento horizontal del punto de apoyo no sea esa que pusimos al principio. Aquí en el problema nos decían que la regla es esto que está aquí. XS, el punto de apoyo, es A multiplicando a una función senoidal, ¿no? Pero bueno, podríamos ver con otro tipo de funciones, ¿no? Encuentra la lagrangiana de un péndulo cuyo punto de apoyo está acelerando en una dirección nada más, ¿no? Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, por ejemplo. Ese sería un problema distinto. Valdría la pena hacerlo para practicar. No creo que lo resuelva aquí en el canal, pero bueno. Esta es la ecuación de movimiento, ahora sí, que nos va a permitir encontrar determinísticamente la configuración del sistema en cualquier momento en el futuro. ¿Se puede simplificar? Sí, seguramente, ¿no? Siempre hay maneras de poder escribir esto de formas más simples si queremos, pero así como está, ya es la solución del problema. Esa es la ecuación de Lagrange del péndulo simple plano, cuyo punto de apoyo se desplaza horizontalmente de forma sinusoidal. ¿Cómo podemos simplificarla? Bueno, pues aparece la masa en todos lados, podemos quitarla, podemos dividir entre L cuadrada. Vamos a hacerlo, ¿no? Si dividimos todo entre M por L cuadrada, nos vamos a quedar con la siguiente ecuación de movimiento. Teta 2 puntos, o bien la aceleración generalizada, menos A omega cuadrada entre L por el coseno de teta por el seno de omega t más G entre L por el seno de teta. Esto es igual a 0. Ahí está, una forma simplificada de esa ecuación de movimiento. Otra vez, ¿no? Cuando termina uno un problema es bueno reflexionar un poquito sobre el resultado que uno encuentra. Y otra vez encontramos, ¿no? Esta es la ecuación de movimiento de este sistema que nos va a permitir conocer la configuración del sistema y cómo ésta evoluciona. Tenemos estos dos términos que son propios del péndulo simple plano, lo resolvimos en el video anterior, voy a poner aquí abajo en la descripción como referencia el link a ese otro video para que lo vean si lo quieren repasar, pero además aparece este término que está aquí, que es el término propio que aparece en este problema. Ese término es debido a que el punto de apoyo del péndulo se está desplazando horizontalmente. Esa es la diferencia que va a tener esta ecuación de Lagrange con respecto a la ecuación de Lagrange del péndulo simple plano. Muy bien, eso es todo. En la descripción del video voy a dejar la referencia al video anterior y además voy a poner aquí este documento que acabo de desarrollar aquí en el video, las notas en PDF, las voy a dejar allí en la descripción por si las quieren descargar para repasarlas. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.